Vamos a continuar un poquito con lo que veníamos charlando y mucho tiene que ver con lo que nos empieza a mostrar Trump, ¿no? ¿Cuál es realmente la voluntad que tiene, ¿no? Yo insisto, y ahora sí ya hablo por experiencia, antes cuando lo decía con la primera presidencia de Trump, lo decía más que nada por una deducción, iba a decir una corazonada, pero no era correcto decir una corazonada, porque no era algo mágico, era una deducción de por cómo se alineaban otras señales. eh, Trump jugaba un partido diferente. La realidad entonces ha sido que, bueno, que ahora llega al poder por segunda vez y llega al poder con ciertas similitudes a las del pasado. Esta idea de gritar fuerte para negociar, golpear arriba de la mesa, hacerse el loco para las negociaciones. ¿Se acuerdan cuánto se habló de esta historia en el primer mandato de Trump? Nos decía, no, pero bueno, lo que pasa es que Trump es un loco. Y en realidad lo que Trump buscaba que se piense que es un loco para de esa manera implementar una política que fuera consistente y que obligue a hacerse respetar. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad cuando uno está loco, el que está enfrente tiene que tener muchas más precauciones que si uno es una persona racional. Por ejemplo, yo tengo un arma y pido algo y soy una persona racional, yo voy a actuar de determinada forma. Es decir, yo no voy a decirle a alguien, no sé, dame tus documentos, dame tu cartera y si no querés te pego un tiro. Porque yo voy a evaluar que en realidad a mí eso es un agravante, que si yo fuera un ladrón, ¿no? Si yo llevo, eh, si yo llevo un arma y me detienen con el arma, voy a entrar en otra calificación, entonces mi delito es mucho mayor. Y si yo no llevo armas y trato de manotear la cartera, de última si me agarran, casi no tengo pena, así que salgo enseguida. ¿Cuánto puedo llegar a robar? Hay una serie de evaluaciones como ladrón para ver cómo actúo. Ahora, si yo en realidad estoy loco y no soy un ladrón, que es lo que pasa a veces cuando están con efecto de las drogas, yo actúo independientemente de esos criterios de lógica. O sea, te pueden pegar un tiro por cualquier cosa, todos lo sabemos. Y ese tipo que te pega un tiro, si lo agarran, termina yendo preso 30 años cuando de la otra manera hubiese salido. Entonces, ¿le convenía hacer lo que hizo por lo que estaba haciendo? ¿Tenía sentido? No, no tenía sentido, pero sin embargo lo hace. Bueno, simular ser un loco eh, juega en ese terreno. Yo simulo que estoy dispuesto a hacer cosas que alguien sensato no haría. Como puede ser, no sé, una guerra nuclear si hace falta. En realidad yo no la voy a hacer la guerra nuclear, porque en realidad no estoy loco. Pero amenazo con eso para que el otro lo tome en serio y ceda más de lo que cedería si supiera que yo no iba a dar esos pasos. Bueno, Trump juega con esto y se habló mucho el anterior, cuando iba a arrasar Corea del Norte y finalmente terminó abrazándose con Kim Jong-un. Entonces, creo que hay que ser más inteligente y evaluar cuáles son los programas de Trump, qué es lo que pretende Trump hacer y cómo lo puede conseguir. Trump tiene claramente un problema interno enorme que no lo va a resolver si no resuelve el problema externo, porque para poder controlar su situación interna tiene que escapar del control de lo que es el Estado profundo, que precisamente quiere mantener ese control sobre Trump a través de algunas cuestiones básicas como es la de la guerra. Sumergir a Estados Unidos en una guerra con Rusia, una guerra fría, una guerra de desgaste, para Estados Unidos es un condicionamiento que tira por la borda cualquier plan que tenga Trump. Va a tener que ajustarse a lo que el Estado profundo quiere. Bueno, si Trump quiere salir de esa encerrona, va a tener que hacerlo. Entonces, no escuchemos tanto lo que dice. Sí prestemos mucha atención a las señales reales de lo que hace, ¿no? Por ejemplo, amenazó a Rusia.
los medios escandalizados, mucha gente inclusive que está a favor de Rusia escandalizada, cómo lo amenaza a Rusia de esta manera, porque Trump les dijo básicamente, miren, estaría bueno que nos sentemos a negociar porque si no voy a tener que tomar medidas que van a ser terribles, voy a hacer sanciones bárbaras. Y nadie se puso a preguntarse cuáles son realmente las sanciones terribles que podía tomar Trump. Ya prácticamente han tomado todo. No hay mucho más que le pueden hacer a Rusia. O sea, fíjense que después de las primeras 3, 4 rondas de sanciones, el resto es casi como redundante. Ya ni sabemos qué vuelven a sancionar. Y son pequeñas trabas, molestias. Pero la realidad es que Rusia hace rato que considera que la situación con Estados Unidos se rompió, que no hace falta hacer gestos para congraciarse con Estados Unidos y hay que buscar otros mercados porque se cierran los mercados occidentales y que tiene que armarse porque Estados Unidos a través de la OTAN quiere una guerra. Entonces, cuando ya llegaste a ese punto, no hay más nada para negociar. ¿Cómo sale Trump de esa situación? Es muy difícil, porque o sale derrotado o sale fingiendo ser un poderoso, pero que en realidad no es tal. Por eso, Trump se va a terminar sentando a negociar con Putin. Por eso los rusos como que escucharon, no lo dijeron, pero en realidad fue como, bueno, otra vez Trump con sus, dejemos lo que se le pase, ya va a venir. Y efectivamente, Trump terminó dando señales mixtas, Putin también puso de lo suyo y ya se está hablando de, bueno, de la próxima cumbre. Lo cual hace pensar que en realidad en este mismo momento, debe haber en marcha negociaciones entre la parte rusa y la parte estadounidense, porque cuando se produce la cumbre con los presidentes, en realidad ya no se negocia, ahí ya está todo definido y los presidentes se sientan a convalidar lo que se negoció previamente. Es muy raro que la cumbre cambie alguna cosa. Esto ya viene desde antes, porque en general cuando la situación está muy mala, y no va a haber ningún acuerdo de nada, directamente la cumbre no se hace nunca. Entonces, si se van a sentar a hablar es porque hay en marcha una negociación. Entonces, olvidémonos de la amenaza. La amenaza es para el público estadounidense, para decirle, ven qué guapo que soy yo y cómo a Putin me tiene miedo. Por eso acá no había una guerra. Y yo ahora vengo y arreglo todo y le digo a Putin que se vaya y a Zelensky que se deje jorobar y se terminó el problema. Eso es básicamente lo que está haciendo Trump. Le está vendiendo al comedor de hamburguesas estadounidense la imagen de un presidente todopoderoso. Punto. No hay más misterio que eso. Las verdaderas acciones de Trump no se van a ver en ese aspecto. Esa es la forma de comunicar que tiene Trump, que ya la deberíamos conocer, porque es la misma que usó en la primera presidencia. Y ahí donde vimos, después de 4 años, cuáles fueron los resultados. Salvo la cuestión del asesinato de Soleimani, no hubo más por parte de Estados Unidos cuestiones que no sean nada más que palabras. No hubo ataques, hubo un ataque, perdón, en Siria con unos misiles que alguna vez hablamos, que Rusia los detuvo y que finalmente, inclusive se supo en su momento que ni siquiera tenían cabezas perforantes y por lo tanto ni siquiera iban a dañar las pistas, como de hecho no lo hicieron. Y en ese juego también, ¿quién entra? China. A China la amenazó, yo ya perdí la cuenta con los aranceles, realmente. Con aranceles del 60%, a veces del 20%, a veces del 100%, a veces del 30%. Creo que se han barajado todas las cifras sabidas y por haber. Pero también siempre, fíjense que hubo una pequeña puertita abierta y que decía, bueno, podemos tener un arancel del 5 o el 10%. Y si nos ponemos de acuerdo, lo hablamos. Si no nos ponemos de acuerdo, los aranceles se incrementarán por el tiempo. Yo creo que en realidad Trump tampoco busca la guerra con China. Si bien el objetivo estratégico, el enemigo estratégico de Estados Unidos por el volumen, obviamente es China, no es el programa de Trump la confrontación con China, menos en estos momentos, porque si simplemente, y esto es algo que también les cuesta entender a muchos partidarios de Trump, Estados Unidos no está en condiciones de enfrentar a China. Si Estados Unidos se enfrenta a China, si no hay una guerra nuclear de por medio, lo cual, bueno, cambia toda la ecuación y se metería Rusia y, bueno,
las consecuencias para el mundo serían otras. Ahí hablamos de otro tablero que requiere otro análisis. Pero si el devenir de las cosas, no estando Biden, es natural, Trump lo que quiere es realizar una concentración de poder en América del Norte, crear el espacio americano donde haya una Pax americana por Estados Unidos, y donde ahí se fijan las reglas que le sirve a Estados Unidos. Este es el coto de casa de Estados Unidos. Tiene todo lo que necesita. Digo, no es el pensamiento de los estadounidenses para entender por qué esto tiene lógica. No todos los estadounidenses son globalistas. El norteamericano medio piensa en términos de su país. Y ellos, primero, están convencidos que Estados Unidos es una megapotencia como nunca hubo en la historia, que puede vivir solo y que se mete en problemas por ayudar al resto del mundo. Ellos están convencidos. Hoy hablaba con un amigo que me mandaba un video de Irak, todo destruido, y después la capital de Irak hoy, todo reconstruido, muy lindo, muy moderno. Y yo le digo, bueno, espero que no decidan llevarle democracia de vuelta a Irak, porque a Irak lo dejaron así para democratizarla, acuérdense con Saddam Hussein. Y la respuesta es, bueno, eso llegó gracias a Estados Unidos. Sin Estados Unidos nunca hubiese llegado a eso. Y bueno, después le digo, pero no me digas eso, porque en realidad Estados Unidos puso 60.000 millones de dólares en la reconstrucción y luego no hizo más nada. Y desde el 2011 no hizo absolutamente nada. La reconstrucción real de Irán pasó por China, por Turquía, por las monarquías del Golfo, por Irán. Todos esos fueron los que invirtieron en Irán, en Irak, y comenzaron a hacer negocios y hicieron viable nuevamente al país. Pero el norteamericano medio está convencido de lo que me decía esta gente. Nosotros le hicimos un favor, nosotros le sacamos al dictador que los tenía sumidos en la miseria y en la pobreza y en el maltrato, y fíjense ahora cómo están. Y uno dice, pero esto es ridículo. O sea, también se lo hicieron a Gaddafi, que Libia tenía un nivel de vida casi europeo, y fíjense cómo está Libia hoy. Y sí, y la verdad ellos están convencidos de eso. Entonces, independientemente de la locura que tengan o no, hay que entender a quién le habla Trump. Trump le habla a ese público, y ese público hay que mostrarle que Estados Unidos es súper poderoso y que Estados Unidos no necesita ayuda de nadie, y que Estados Unidos, y esta es la diferencia que tienen con el globalismo, Estados Unidos lo que tiene es un problema por ser demasiado bueno, generoso, y ayudar en otras partes del mundo, porque eso lo hace a expensas del bolsillo de los contribuyentes estadounidenses, que con sus impuestos pagan la guerra de destrucción y después pagan la guerra de recuperación, podríamos decir. ¿Qué es lo que definitivamente hace Estados Unidos? Hacer lo contrario, todo lo que sabemos, pero coincidimos en algo. El problema viene por meterse a atacar terceros países. Entonces, a nosotros nos sirve, como al resto de la humanidad, que Estados Unidos no se meta a destruir países. Es muy simple. Nosotros pensamos porque no está bien y porque los llevan a la miseria, porque destruyen los países y porque hacen matanzas y lo hacen para quedarse con sus riquezas. Los estadounidenses piensan lo mismo con una diferencia, que ellos ponen la plata para hacer todo eso. Y lo más importante es la plata, y que en definitiva lo que ellos necesitan es no hacer eso. Porque además las riquezas que extraen no van a parar a Estados Unidos, sino a los bolsillos de los plutócratas que ponen sus fondos en paraísos fiscales. Esta es la diferencia y esta es la base que hay que entender cuando uno escucha hablar a un estadounidense, para saber en realidad qué está diciendo. Es como una especie de codificación. ¿Qué dijeron, pero qué quisieron decir? Entender el por qué quisieron decir eso, porque así uno entiende más o menos a dónde van. Entonces Trump quiere desarmar eso porque ellos están convencidos que con un espacio de 500 millones de habitantes, que es todo básicamente el continente americano, el norte del continente americano, incluyendo Groenlandia y los dos océanos, es más que suficiente para que ellos vivan bien. Ellos están convencidos de eso. No son este sector, por lo menos, de estadounidenses, que es el mayoritario hoy, no es expansionista.
Por lo menos no expansionista en el sentido de fuera de lo que es su área de influencia. Lo que pasa es que ellos sí creen que su área de influencia es América del Norte. Ellos son dueños de América del Norte, del continente. Eso les pertenece. Punto. Después no les interesa lo que pasa en Sudamérica, no les interesa lo que pasa en África, no les interesa Asia, ni siquiera les interesa demasiado Europa. Por eso a los europeos les dicen, bueno, arréglense ustedes con Rusia, ¿qué tenemos que ver nosotros? Pongan el 5% y vamos a ver si les damos una mano. Pero en realidad tienen que pagarlo ustedes se aprovecharon de nosotros. A nosotros nos parece muy loco, pero pensémoslo un ratito desde el punto de vista de ellos. Para ellos pagaron siempre la defensa de Europa, y se beneficiaron las corporaciones. Claro, uno bien les podría contestar, bueno, pero ustedes votaron a presidentes que trabajaban para las corporaciones. Esa parte no se hacen cargo. Ellos te dicen no. Entonces, ¿por qué voy a todo esto? Porque Estados Unidos tiene ahora que enfrentar a China. Pero también tiene que arreglar sus problemas internos. Ellos saben que su economía está mal, no produce mucho. O sea, producen mucho más que nosotros, obviamente, pero no producen en términos comparativos, no son ni la sombra de lo que es China. Y que la proyección de crecimiento de China es mucho mayor que la de Estados Unidos. Entonces, necesitan cambiar las reglas de juego. Las reglas de juego es reconcentrarse en un espacio. Dentro de 50 años, por ahí se les vuelve a ocurrir ir a invadir a China. Pero por el momento no tienen la idea de invadir a China. No tienen la idea de invadir a nadie, excepto que vamos a ver la cuestión de México. Lo que necesitan es un acuerdo con China para que China no los invada comercialmente. Porque China los ha invadido realmente comercialmente y a todo el mundo lo ha invadido comercialmente. ¿Pero por qué? Porque producen barato y en cantidad y ahora en calidad. Las tres cosas tienen. Y eso es una gran ventaja para China y eso es lo que lo proyecta como la megapotencia mundial a futuro. Estados Unidos lo sabe que no puede competirle en ese plano y le quiere cambiar las reglas de juego. Pero como tiene un desafío interno, porque hay un sector en Estados Unidos, que es el que gobernaba con Biden, que en realidad no tiene un proyecto de estados, tiene un proyecto más personal, de élites, no le interesa un Estados Unidos poderoso, no le interesa una China poderosa y no le interesa una Rusia poderosa. Le interesa destruir básicamente los grandes estados para poder imponer un gobierno corporativo. Porque si uno tiene un estado del tamaño de Estados Unidos, por más que haya sido tu mano de obra, en algún momento te aparece un líder que no te gusta y te complica la existencia. Entonces, ¿qué es lo mejor? Que no dependas de un tercero. Que las corporaciones no dependan de Estados Unidos, que las corporaciones sean autosuficientes para administrar el mundo. Y para eso hay que destruir los grandes estados. Es claro que quieren destruir a Rusia, es claro que quieren destruir a China, porque ya China ya no les sirve, ya no quieren el taller de China. Y lo que ahora a mucha gente le cuesta entender, que sí tienen claro el otro grupo de estadounidenses, es que ellos quieren destruir a Estados Unidos también. Por eso es esa cosa siempre de estar diciendo que los quieren destruir, que la ONU los quiere destruir, que el globalismo. Si uno no entiende esta lógica, no entiende por qué se pelean los norteamericanos entre ellos. Y esto es clave. Entonces, para alguien que gobierna Estados Unidos, enfrentar a China es un paso secundario, podríamos decir. Lo prioritario es consolidar su poder interno para poder realizar el programa de reformas estructurales que intenta hacer Trump, que va con la idea de fortalecer a los Estados Unidos y no destruirlo como piensa el globalismo. El problema del globalismo, ante que alguno se ponga contento, es que quiere destruir a Estados Unidos, pero quiere destruir al mundo en el camino. Porque lo que vale es a un mundo con 1.000 millones de personas, redefinido, que no es precisamente el modelo que podíamos tener nosotros en mente. Entonces, para Trump, meterse en una guerra con China no es el momento, es una locura, no puede, no tiene ni siquiera capacidad militar, pero aún teniéndola, significaría un costo gigante que no puede afrontar. Ni siquiera quiere Trump una guerra comercial, donde también tiene todas las de perder con China, porque China produce más barato. Más allá de la fantasía de los Estados Unidos superpoderosos y que hacen lo que quieren con el mundo, la realidad es que China, en silencio, le copa los mercados.
Entonces, tampoco puede tener una guerra comercial. No es buena idea para ellos tener una buena comercial. Entonces, lo que necesita es tener un acuerdo con China. Pero el acuerdo con China tampoco lo puede presentar así nomás cuando toda su campaña política ha sido ir en contra de China. ¿Qué necesita Estados Unidos? Necesita bajar el nivel de ansiedad con China en su población. Entonces ahí es donde se entienden esos gestos ambiguos. Vamos a poner esas políticas de sanciones y el otro día te dice con Xi vamos a construir la futura paz en el mundo. Necesita encontrar acuerdos, pero la idea de Trump para encontrar acuerdos es golpear arriba de la mesa primero y negociar desde una posición de fuerza. Porque si yo entro pidiendo lo que realmente quiero, no tengo que ceder porque ya voy a ceder lo que quiero. Ahora, si yo pido muchísimo más de lo que quiero, tengo un buen margen hasta llegar a lo que realmente yo quería. Y para eso tengo que apelar a que el otro crea que yo estoy loco y estoy dispuesto a hacer cosas que no haría otro. ¿Qué significa esto? Tomar medidas que me van a perjudicar. Los rusos y los chinos son mucho más lógicos para actuar. Entonces decir, no, para vos esto no lo vas a hacer porque te va a perjudicar a tu propia economía o porque no querés entrar en guerra. Trump tiene que, para negociar, dar la imagen que está dispuesto a perjudicarse a sí mismo si es necesario. ¿Por qué? Porque está loco. Y eso es el juego que hace Trump en la negociación. Por eso la necesidad de golpear arriba de la mesa primero. El problema de esto es que cuando a medida que los demás te van conociendo, al principio hubo algunos problemas con Putin en el gobierno anterior, pero hoy a Putin yo creo que no se le movió un pelo cuando Trump dijo todo eso. ¿Por qué? Porque sabe lo que está haciendo Trump. O sea, bueno, ok, dale, decí lo que quieras para tu público, después sentate y hablamos. Eso es lo que está haciendo Putin y eso es lo que está sucediendo. Por supuesto que en medio de muchos temores que hacen que las cosas no se vean con mucha claridad. ¿Cómo va a terminar la historia? No la sabemos. O sea, si realmente las negociaciones son exitosas. Uno supone que sí, porque son racionales. Pero bueno, siempre está abierto. Sí es importante que tanto Rusia como China no caigan en la tentación de negociar por separado con Estados Unidos. Ese sería el gran problema. Si bien cada uno va a defender sus intereses, si ellos tratan de hacer una alianza con Estados Unidos, como en algún momento hicieron, se está moviendo mi cámara. El problema va a ser que esto se va a desarmar. Si se desarman esta alianza, Estados Unidos contra uno de los dos va a tener mejores posibilidades de enfrentarlo que si esto realmente no se desarma. Si se mantienen juntos, Estados Unidos es, por ejemplo, militarmente inferior a China y Rusia sumadas. Eso no tengo ninguna duda. Entonces, por la fuerza ya no va a poder ser. Entonces es clave. Si Rusia pierde la financiación de China, lo pierde como comprador, en algún momento va a tener problemas económicos. Y si China se queda sin el aparato militar ruso que lo proteja y se le pone en contra a Rusia, China va a estar en un problema. Entonces necesitan estar unidos. Y en definitiva, si van a sentarse y negociar, probablemente van a negociar zonas de influencia. Bueno, vos querés quedarte con América del Norte, quédate con América del Norte, yo me quedo con una preeminencia sobre lo que es Europa Oriental y la franja sur de Rusia. Con China tenemos que negociar bien cómo es la cuestión de Asia Central. China te va a decir, bueno, pero a mí no me tocan Hong Kong, no me tocan Taiwán, nadie dentro del mar de China y el área del sudeste asiático es un área como es para vos América del Norte, es la zona de influencia mía, y con India ayúdenme a bajar los decibeles. Más o menos existe la negociación que hay. Lo que pasa, por supuesto, está llena de aristas que pueden trabarla y poder hacerla capotar en cualquier momento. Pero básicamente es entonces dividir el mundo en zonas de influencia donde cada uno se asegura la que quiere. Estados Unidos toda la vida consideró a América del Norte como su área, toda la vida consideró que no podía perder el control porque era su área máxima de seguridad.
¿no? Por eso tanto problema con Cuba, tanto problema con Venezuela, porque está mirando al Caribe. Si el problema de Venezuela fuera donde está ubicado Uruguay, la cosa sería bastante menos complicada para Estados Unidos. Estados Unidos tiene temor, para ellos lo que es el Golfo de México es el Golfo de América, como acaban de decir. O sea, esas zonas son de ellos y no las van a negociar. Ahí es donde está el problema. Obviamente esto va a ser un problema para los que viven en ese área. Los que están fuera de ese área no es un problema. Entonces el problema de las negociaciones en materia de relaciones internacionales no es que se hacen por bondad, se hacen por equilibrio de fuerzas. Y tanto Rusia como China, excepto que luego haya un cambio ideológico profundo en alguno de estos países y cambie, yo estoy bien, y cambie la situación, no necesitan meterse en el área exclusiva de Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos mañana invade a Canadá, se van a limitar a protestar y no mucho más que eso. Nadie va a mover un dedo real para que Estados Unidos se haga y nadie lo va a sacar a la fuerza. Lo mismo pasaría con Groenlandia y etcétera. Para Trump, es importante entender que él está enfrentando como primera medida a aquellos que casi lo meten preso, aquellos que lo sacaron de la presidencia y aquellos que intentaron destruir su imagen. Ese sector que al principio Trump amenazó en la primera presidencia, pero finalmente terminó negociando muchas condiciones con ellos, se le terminó volviendo en contra, como es su propia naturaleza, como era lógico que iba a suceder. A ese sector o se lo destruye, o cuando se recomponga va otra vez a volver. Y eso es lo que le pasó a Trump. Y Trump ahora parece que entendió eso y que esta vez va a ir más a fondo en algunos cambios. Que eso se explicaría con estas cuestiones woke y donde vemos que las grandes corporaciones ya no lo desafían de esa manera, sino que se pliegan. Es interesante ver lo que está pasando hoy, por ejemplo, en las redes sociales. Cuando las élites hicieron Black Lives Matter afuera, en la calle, cuando quisieron que le quemen negocios y casas a Trump, que se organizaran columnas de inmigrantes y todo lo que vimos en esos años, lo hicieron. Hoy, Trump fue mucho más duro que antes, porque directamente está planteando cosas como, bueno, solo existen dos sexos y se acabó la historia, dos géneros y se acabó la historia, no hay discusión, el sexo tiene el género que se le asigna al nacer, dadas sus características físicas, y no hay más discusión. Se acabaron las mujeres trans y todas esas cosas. No va a haber un peso del Estado estadounidense para el que diga lo contrario, es más, los van a complicar. Y a medida que pasa el tiempo los van abreviando. Van a replantear la cuestión del aborto cada vez más, que ya lo estaban haciendo. Nada de energías renovables que son insostenibles. Nosotros tenemos petróleo y vamos a usar lo que nosotros tenemos, etcétera, etcétera. Eso significó que Trump no vino despacito, vino realmente con dureza contra ese sector. Y los militantes del wokismo, que antes habían salido a las calles empujados por las ONGs y las fundaciones y el Partido Demócrata y todos esos grupos que constituyen el tronco cultural de Estados Unidos woke, los avalaba, los financiaba, los sostenía, los apoyaba de los medios. Bueno, hoy esa gente está reclamando salir a la calle. Si uno ve en las redes sociales, hay muchos jóvenes y otros no tan jóvenes reclamando salir a la calle, trazando estrategias de combate contra las milicias de Trump, haciendo códigos secretos, aparte de un punto de vista ridículo, ¿no? O sea, cosas absolutamente que uno se da cuenta que el que planificó esto no tiene la más pálida idea de lo que está haciendo. Entonces, se filman con carteles denunciando una cosa y diciendo otra simultáneamente para esquivar la inteligencia artificial y la censura. Bueno, están muy metidos con ese tema. ¿Cuál es el problema de esta historia? Es que sus élites los dejaron solos. Entonces las élites no están moviendo un dedo, y es más, todo lo contrario, está saliendo Disney a decir, miren muchachos, que se acabó esta política.
Google, por eso me extraña de YouTube, que todavía no haya corregido, también va por el mismo sentido. Zuckerberg ya dijo, nosotros no nos metemos más porque lo hicimos mal, entonces no vamos a censurar más a la gente. Bueno, ya la tendencia está más que clara. Amazon, todas las empresas que antes eran súper diversas están desmantelando todo eso. Y la gente les reclama, salgamos a la calle por nuestros derechos. Y los tipos lo miran y le dicen, usted está loco, si nosotros ya nos cambiamos de bando. Y ahora donde se ve que no había protestas y no van a salir a la calle, por lo menos masivamente, hasta que no tengan un apoyo real de quienes habían organizado el movimiento anterior. Trump, como golpeó fuerte, lo que consiguió es que el globalismo, de alguna manera, se camufle, se esconda. Está viendo que los tiempos no están para un enfrentamiento abierto con el trumpismo e intentan mimetizarse, pasar desapercibidos. Bueno, está bien, tenemos que desechar los woke, lo desechamos. Y toda la gente que había en el medio, la usamos cuando sirvió y ahora ya no sirve más. Y ahora se acabó, y ahora no hay más olas verdes, y ahora no hay más grupos como Black Lives Matter porque no tienen apoyo, porque los dejaron solos, porque los usaron antes y ahora no los necesitan. Y ahí es donde se ve la verdadera naturaleza del problema de antes. Fíjense que BlackRock, Vanguard, que eran los que encabezaban los fondos de inversión más grandes del mundo, que son los dueños de las corporaciones y que encabezaban toda esta movida, se plegaron a Trump ahora. ¿Cuál es el problema? Que Trump sabe que esto es circunstancial, sabe que se le pliegan, pero que no puede confiar en esta gente, porque cuando se den vuelta las cosas, lo van a volver a perseguir y se lo van a eliminar. Porque esto es un movimiento táctico. En ningún momento ellos pensaron cambiar el modelo final. El wokismo era nada más que una herramienta que estaban utilizando para conseguir determinadas cosas, pero no les importaba. A nadie le importaba, salvo la gente común que se lo había tomado en serio. Entonces, lo que están haciendo ahora es tratando de pasar desapercibido. Y Trump lo sabe y lo está tratando de cazar. Por eso está empezando a apoyar, por ejemplo, grupos en Europa que intentan llegar al poder, como la AfD en Alemania, la Alianza por Alemania, que se es tildada por todos los medios como fascista, y es donde va Elon Musk a apoyarlo. Entonces lo tildan a Musk de un fascista, un nazi abierto y qué sé yo, pero la realidad es que el común de la sociedad apoya estas cosas. Apoya cada vez más a sectores como la AfD alemana y cada vez más repudia a los socialdemócratas verdes y todos esos grupúsculos que estuvieron gobernando Europa durante muchos años. Por eso Trudeau ya salió del medio y por eso está quedando Macron y no mucho más. Scholz también se va ahora del poder. Ya están apuntándole los cañones a Starmer, el británico. Básicamente el trumpismo dijo, bueno, muchachos, a ver, ¿quiénes eran? Y los está identificando y los está yendo a cazar. Tiene 4 años para cazarlos y cambiar las fuerzas también en Europa. No porque vaya a Europa, meterse en Europa, porque las quiera usar, ni porque Europa lo ame, ni lo quiera como socio, ni nada. Simplemente lo que quiere es sacarse el problema encima, porque el refugio, el exilio del wokismo fueron estos sectores. O sea, se metieron en los países europeos, en el PSOE, en el Podemos, en ese tipo de grupos, y ahí están refugiados los globalistas. Y ahí es donde los va a ir a buscar Trump. Porque es otra pelea que él tiene. Ahora, en esta cuestión, ustedes imagínense la pelea interna que hay en Occidente para ver qué sector prevalece. El globalismo lo quiso borrar al trumpismo cuando no estuvo, hasta ya les digo, lo quisieron meter preso, todo tipo de denuncias y demás. ¿Y cómo terminó la historia? Con Trump volviendo al poder. Bueno, ahora viene la venganza y va a pasar exactamente lo mismo del otro lado, porque Trump entendió que no podía negociar con ellos. Entonces va a ir por las cabezas, les va a destruir las estructuras políticas y después a los empresarios los va a ajustar al programa propio. Por eso es, o producen en Estados Unidos o no producen para Estados Unidos. O sea, no se puede producir en un tercer país y mandarla a Estados Unidos. Por eso es inentendible las posiciones de Milei. Parece que no lo noté yo solo. Bueno, en Bloomberg le preguntaron en una entrevista a Milei cómo es que él apoyaba a alguien proteccionista como Trump, y la respuesta de Milei, la verdad, es una cosa
Y yo no puedo creer. Tengo que ver la nota original, porque en realidad vi el comentario que hacían sobre la nota un periodista, pero Milei responde porque tiene una visión geopolítica de las cuestiones. Entonces, por eso él está haciendo lo que está haciendo. Por lo que sea, primero la visión geopolítica también la tendrías que tener vos, porque que vos estés en un país menor que Estados Unidos no quiere decir que no tengas geopolítica. La tenés y tenés que entender esa geopolítica para ver cómo te insertás. Y si tu mentor, tu jefe, tu líder espiritual va en el sentido del proteccionismo, entendé por dónde va la cosa, por el proteccionismo, no va por la apertura que vos estás intentando hacer, porque a la larga lo que vos va a pasar es lo que yo explicaba ayer. A Trump le funciona Milei porque le coloca todos sus excedentes, pero en algún momento la Argentina va a estallar así. Por eso, en esta circunstancia, Trump necesita bajar los decibeles con China y con Rusia, porque necesita focalizar su lucha internamente, no externamente, pero no tiene tampoco el control de la media. Los medios y buena parte de las redes sociales todavía le juegan en contra. Entonces, ¿cuál es el problema? Necesita plantear esto de una forma en que a su electorado le caiga bien. Esa idea del electorado estadounidense, de somos la superpotencia, somos el megapaís, el país más grande del mundo y que lo puede solo y que no necesita más nada, es lo que Trump tiene que mantener como discurso. ¿Y cómo hace eso para de alguna manera rendirse entre Rusia y China? Porque lo que está haciendo en definitiva es una rendición. Porque el proyecto de Estados Unidos era ocupar el mundo, no negociar partes. Entonces claramente ha cedido ante China y Rusia, pero no lo puede presentar de esa manera. Entonces necesita hacer toda esta pirotecnia verbal que acompaña cada una de sus posiciones. Cada vez que tiene que negociar Trump hace lo mismo. Es muy predecible Trump. Pese a que los rusos alguna vez dijeron que no, yo creo que se equivocan los rusos. Trump es bastante predecible. Y acá surgió un problema con el precio del petróleo. ¿Por qué? Porque Trump quiere bajar la inflación, quiere bajar la tasa de interés en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque para que la economía despegue necesita una tasa de interés baja. ¿Se dan cuenta que es la antítesis de lo que hace Milei? O sea, nosotros, Milei ha hecho históricamente programas de ajuste en base a altas tasas de interés positivas que ahogan a la economía para ajustarla. Pero la economía real la ahogan, pues la gente se queda sin plata, no tiene crédito, no puede comprar y todo se paraliza. Trump lo sabe, entonces ¿qué quiere? Bajar la tasa de interés. ¿Qué problema tiene? La Fed la controla gente que piensa lo contrario y que quería subir la tasa de interés. Y ahí está la discusión. Entonces, ¿qué es lo que plantean? Bueno, si vos bajás la tasa de interés, eso va a recalentar la economía y va a hacer que suba la inflación. Estamos hablando entre el 2, 3, 4%. Bueno, estamos hablando de las inflaciones de acá. Lo cual, para Trump, y me parece que tiene razón, es un problema menor. Trump no necesita controlar en el 2% la tasa de inflación, la puede tener en un 3 o en un 4% y tener una economía pujante. Eso es más saludable que tenerla en un 2 con una economía deprimida. Pero a Powell, por algún motivo, ha decidido que tiene que ser en 2, porque ese es el problema que hay también cuando los economistas se meten en política. Porque en realidad están jugando a la política. Porque vos con esto lo que vos estás es trazando perfiles productivos. Parece una tontería, pero es muy serio. Entonces, ¿cómo Trump quiere mantener la baja de tasa, pero a la vez sin que se le desate la inflación? Bajando el precio de la energía. Otra vez, comparen con Milei, que lo primero que hizo fue subir todos los precios de la energía. Entonces, Trump lo que quiere es bajar el precio del petróleo. Pero claro, hay un problema que nadie está diciendo, porque todo el mundo dice, Estados Unidos es el primer productor del mundo de petróleo, por lo tanto puede hacer lo que se le dé la gana. Entonces Estados Unidos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a bajar el precio del petróleo, lo va a poner por el piso y va a obligar a Rusia a negociar, porque Rusia va a perder mucho de su presupuesto militar por la caída del precio del petróleo. Pero hay algunos detalles que tienen que tener en cuenta que nadie parece estar teniendo en cuenta.
El primer punto es que Estados Unidos, la mayor parte de su petróleo no lo exporta. La mayor parte de su producción petrolera es para consumo interno. Entonces el peso internacional de lo que es Estados Unidos no es tan alto como parecería ser. Es más importante Arabia Saudí que Estados Unidos. Estados Unidos produce mucho más que Arabia Saudí, sí, pero Arabia Saudí exporta todo lo que hace, Estados Unidos se lo consume. Y el otro problema que hay a tener en cuenta, que este sí no lo plantea nadie, es el costo del fracking. El costo del fracking en Estados Unidos, en las principales cuestas petroleras como la Permian Basin, Baker y la Eagle Ford, está entre 30 y 50 dólares. La extracción bruta, sin contar traslado, flete y nada. Solo sacar el petróleo del pozo. Si es muy buena el área, puede llegar a bajarlo a 25 dólares la extracción. Acuérdense que en las sanciones pusieron el petróleo a 60 dólares. Y todos dijeron, le están haciendo el juego a Rusia. Pero el costo de extracción del fracking en Estados Unidos llega hasta 50 dólares. Entonces, en realidad, no le estaban haciendo el juego solo a Rusia. Estaban haciendo un juego mutuo, porque Estados Unidos necesitaba esto. Pero parece que hay mala memoria, porque esto se sabía. Se sabía cuando se empezó a hablar del fracking, que si bien ahora bajaron los costos, bajaron casi a la mitad, son muchísimo más altos que los costos de extracción convencional. Entonces, Estados Unidos tenía mucho petróleo, pero muy caro. Entonces, la forma de competir de Estados Unidos en el mercado era con un precio de mercado alto. Necesitaba un precio alto para que el precio le sea rentable a la producción petrolera. Por eso, cuando se deprimió el precio del petróleo, tenían quiebras a montones, porque tenían un montón de problemas con sus empresas petroleras. Lo mismo le pasa con el gas de esquisto, pero bueno, eso vamos a dejarlo para otro día. Los costos del fracking, como decíamos, mayoritariamente están entre 40 y 50. Pueden ir hasta 30 o 50. Porque el fracking es una tecnología de perforación horizontal y fracturación hidráulica que es muy intensiva tecnológicamente, y eso no solo tiene problemas ecológicos, tiene problemas de costo. Y este tipo de producción además tiene como resultado el agotamiento muy rápido de los pozos. No es como el pozo convencional que una vez que se encuentra petróleo bombea años. Estos rápidamente bajan del pico de producción y empiezan a no ser rentables precisamente por estos altos costos. Y ahí es donde está el problema. Costo caro y con un pico de producción que nadie sabe cuánto tiempo lo puede mantener Estados Unidos. Porque esos pozos se agotan y para vos seguir produciendo necesitas constantemente explorar y conseguir nuevos pozos. Parte del negocio petrolero, ya lo hemos sabido, fue la excusa para privatizar en la Argentina en su momento, es la exploración. Sabemos que en esta cuenca hay, pero bueno, hay que ir justo al lugar donde está y hacer el pozo y eso sale plata. Ese es el costo más grande que tienen. El problema del fracking es que esto lo replica constantemente, a diferencia del petróleo convencional que lo haces una vez y dura mucho tiempo. Entonces te gasta mucho más, por eso se encarece el costo que estábamos diciendo. En Rusia, el costo de extraer el petróleo oscila entre 20 o 30 dólares el barril. Contra 40 o 50 de Estados Unidos o a 20 o 30 rusos. O sea, el costo ruso es casi la mitad que el costo estadounidense. Y esto es promediando. Hay lugares que extraen por menos y hay lugares que extraen por más. Por ejemplo, hay un lugar de Siberia que con el frío extremo, bueno, se complica un poco. Y si vemos cuánto producen los países árabes, y de ahí se entiende mucho también el conflicto de Medio Oriente, el costo, porque no es tanto la cantidad, sino el costo en promedio es entre 10 y 15 dólares, mucho más barato inclusive que Rusia, la tercera parte que en Estados Unidos. Y Arabia Saudí tiene pozos que producen entre 5 y 10 dólares. O sea, casi la décima parte del costo que Estados Unidos. Entonces, obviamente dan muchísima más ganancia porque tienen un petróleo muy fácil de extraer, no hace falta grandes tecnologías. Y, por ejemplo, los campos del Ghawar en Arabia Saudí son extremadamente productivos y sin requerimientos tecnológicos avanzados, porque básicamente haces un pozo y se sale petróleo. Entonces, la pregunta, ¿cómo Trump le va a ganar una pulseada a Rusia por el precio del petróleo cuando Rusia produce a la mitad? Uno produce a 50 y el otro a 30.
Trump tiene que mejorar como parámetro para desarrollar su economía el superávit comercial y el fiscal. Ese es lo único que coincide con Milei. Si se mete en la guerra comercial, va a tener que subsidiar su propio petróleo porque se le va a paralizar la industria petrolera. O sea, si el precio del barril cae, como muchos están pidiendo, a $30 para dañar la economía de Rusia y frenar la guerra, imagínense el agujero que le hace a la economía de Estados Unidos. Porque cada barril que se produce a $50 lo tenés que vender a 30 y todavía tenés que sumarle los costos. Lo cual, básicamente, perdés un dineral y las empresas quiebran. Para vos poder hacer eso necesitas sostener el precio con plata del Estado. Y Trump quiere hacer un programa que va para otro lado. Entonces, lo está corriendo, como se dice en la Argentina coloquialmente, con la vaina. No tiene un arma realmente Estados Unidos en el tema del petróleo. Si Estados Unidos se mete en una guerra, va a tener un problema en ese aspecto. Rusia tiene como talón de Aquiles que tiene más dependencia que Estados Unidos, su economía del petróleo, ¿no? 20% del PBI ruso es por el petróleo y el 50% del presupuesto federal. Eso le da una ventaja a los Estados Unidos en ese sentido. Pero Estados Unidos también tiene otro problema. El déficit presupuestario del año 2024 fue del 6,4% del PIB, frente al 6,2% del 2023. O sea, tiene un déficit fiscal muy alto y además en aumento. Y en los primeros 9 meses del año 2024, el comercio exterior de bienes había subido casi un 12%, 12,8%. O sea, 660.000 millones de dólares se habían gastado más de lo que se había comprado, lo que proyecta 880.000 millones de dólares para el año. O sea, estaría solo de déficit comercial en casi $1 billón anuales. La deuda externa de Estados Unidos, para tener una idea de la progresión y la situación económica de Estados Unidos, ¿por qué Estados Unidos no se puede seguir dando el lujo de seguir jugando con las guerras comerciales? Porque Estados Unidos, además, empieza a ver amenazado el dólar. Mientras la gente acepte el dólar, la cuestión que sea, no hay problema. Pero el problema es que cada vez se crean más estructuras paralelas. Lo del BRICS y todo eso que hizo Biden le permitió a que se cree una infraestructura paralela por fuera del BRICS. Entonces los países van de a poco saliendo de la esfera del dólar. Y si no le acepta dólares, Estados Unidos va a tener que afrontar la deuda no emitiendo, sino como nos pasa a nosotros, consiguiendo la plata de algún lado. La evolución de la deuda. En el año 2000, Estados Unidos debía 5,6 billones de dólares. 10 años después, en el 2010, 13,5 billones. En el año 2020, 27 billones. Hoy está en 35,4 billones. En 4 años subió casi 8 billones. Más o menos 1,7 billones de dólares por año y se incrementa la deuda. Estados Unidos, ¿cómo va entonces a sostener una guerra comercial con Rusia, con un fracking que supera de 30 a 50 dólares? O sea, no puede vender a 30 dólares los barriles porque sus costos productivos son mucho más altos. Y con la deuda y el estado de su economía no puede sostener esto mucho tiempo sin que se arme un lío interno grande. Esto es lo que yo creo que complica generalmente el panorama de Trump para poder hacer lo que mucha gente cree que está haciendo, que es básicamente ir por una guerra comercial para aplastar a Rusia, o por lo menos para sentarla a negociar. Y Putin, que no es tonto, lo sabe. Por eso tampoco está muy nervioso Rusia, porque están pensando eso. O sea, a ver, bárbaro, nos amenazan con grandes sanciones y con bajar el precio del petróleo. Sanciones ya tomaron todas las que podían tomar. Listo, no hay mucho más que nos puedan hacer que nos afecte seriamente. Lo que no tomaron tiene que ver, por ejemplo, con el uranio, porque lo necesitan, porque lo tenemos nosotros. El uranio enriquecido lo produce Rusia. Entonces, Estados Unidos y todo Occidente tiene sus reactores funcionando con el material radioactivo ruso. Entonces, ¿qué van a sancionar?
Se sancionan a sí mismos si lo hacen. Eso lo sabe Rusia. Y el petróleo, ok, ustedes ponen un dólar a 30 y a nosotros nos va a restringir realmente. Rusia tiene muchas reservas todavía. Tiene cientos de miles de millones de dólares, no sé, creo que ya estaban arriba de las 300.000 millones de dólares de reserva, más otro tanto que es el que Occidente le tiene confiscado, más un déficit fiscal muy bajo, más una posibilidad de endeudamiento. Creo que, si no me equivoco, que la deuda rusa andaba por el 17%, una cosa así, era una deuda muy baja. Ahora con la guerra puede ser que haya aumentado un poco, pero infinitamente inferior a las de Occidente. Entonces Rusia tiene capacidad para financiar la guerra, aún con un barril a 30 dólares, con el cual seguiría ganando menos, pero seguiría ganando que Estados Unidos, que tiene un montón de problemas. En definitiva, tirar un barril a los 30 dólares va a ser un problema para Estados Unidos. Estados Unidos lo puede bajar un poco para que no presione sobre la inflación. Lo podrán bajar a 50 dólares. Pero no lo pueden tirar a un precio que lo quiebre a Rusia. Porque si lo quiebran a Rusia, se quiebran a sí mismos. Entonces, Trump necesita negociar con Rusia, pero necesita negociarlo bajo una cobertura mediática que lo presente como un triunfador. Bueno, ahí es donde vamos viendo las acciones militares, lo que va diciendo Trump, los discursos amenazantes y grandilocuentes, los movimientos de tropas ahora en el sur, como que va a invadir México, todo eso es venta para el consumo interno del público estadounidense que lo apoya. La realidad es que Trump está en una situación muy complicada porque tiene dos frentes para atender, el interno y el externo, y Trump va a decidir por el interno, por lo cual tiene que enfriar el frente externo, y no se enfría el frente externo amenazándolo a Putin. Pero esto seguramente ya le deben haber dicho a Putin: vos quédate tranquilo que esto lo estoy diciendo para mi público. Y Putin le ha dicho: sí, dale, vos decís. Porque es eso lo que está pasando. Por eso Rusia no responde básicamente lo mínimo, porque Rusia sabe de qué se trata esto. Así que bueno, esto era la segunda parte del programa de ayer. Se hubiese hecho muy largo si lo hacíamos ayer. Así que bueno, lo dejamos para hoy, a ver si se va más o menos entendiendo de qué se trata el problema que hay en el nivel mundial y qué es lo que está jugando Rusia y China y Estados Unidos. Porque en definitiva están dividiendo el mundo, están haciendo tres grandes espacios y va a haber otros espacios que se pueden conformar, pero va a depender de los otros espacios tener la lucidez para hacerlo. Ahí es donde nosotros fallamos, en que no tenemos esa capacidad de generar nuestro propio espacio. Pretendemos que los demás nos pongan una alfombra roja y les digan: sí, bueno, eso no va a pasar. Porque si nosotros no lo hacemos, finalmente terminaremos siendo furgón de cola de algunos de estos grandes espacios que sí tienen más clara cuáles son sus ideas. Rusia tiene muy claro hoy ya qué es lo que necesita, más allá de sus problemas internos, pero también los tiene Estados Unidos. Está en la misma situación. También está siendo muy explícito Trump en lo que quiere externamente, pero tiene muchos problemas internos que no puede. Y de China, bueno, es el que está más consolidado, podríamos decir, en su frente interno, más inclusive que Rusia y que Estados Unidos, y tiene la economía más sólida. Así que aquellos que creo que están augurando la caída de Rusia y todo, de China y todo, es que están realmente leyendo en otra frecuencia. Creo que acá China va a ser una gran potencia, excepto que se arme una guerra a escala planetaria, cuyo resultado, bueno, iría para otro lado. Pero por el momento, bueno, las cosas son más o menos así. La caída del imperio estadounidense se quiere transformar en la generación de un espacio. Es más grande que los Estados Unidos, pero en realidad mucho más chico en influencia. Esa es la realidad de lo que está pasando.